En el Atlético Nacional ya empiezan los movimientos de cara al inicio del 2026. El equipo campeón de la Copa Colombia necesita renovar plantilla, dar salida a jugadores y pensar en el nuevo técnico. El Atlético Nacional se coronó como gran campeón de la Copa Colombia, luego de vencer 1-0 en el Clásico Paisa al Independiente Medellín. En la definición de este título en el fútbol profesional colombiano, el trofeo se definió con la anotación de Andrés Felipe Román, quien fue asistido por el uruguayo Camilo Cándido, en lo que fue un papel protagonista del defensa verdolaga. Aún con buena actuación de Camilo Cándido en la gran final, la continuidad del lateral izquierdo en el club está en riesgo por temas salariales. Esto teniendo en cuenta que los derechos deportivos del jugador le pertenecen al equipo mexicano del Cruz Azul, pues en este mes de enero llegó al Atlético Nacional en condición de préstamo y con opción de compra, opción que no se ha ejecutado. Entonces, desde ya empiezan las especulaciones sobre la salida inminente de Camilo Cándido hacia el fútbol del exterior. Al parecer, el Atlético Nacional no haría efectiva la opción de compra por el jugador uruguayo, por lo que buscarían negociar una extensión del préstamo con el equipo del Cruz Azul. Y es que el principal problema para el equipo verdolaga, en caso de hacer efectiva la compra, sería pagar el salario de Camilo Cándido, que es superior al tope en la Liga Colombiana, un jugador al cual se le paga en dólares. Y esto es una gran carga económica para una liga como la colombiana, que es bastante baja de nivel y que tiene tan pocos ingresos. Y es difícil pagar grandes sueldos. Aún así, en el cuadro antioqueño estarían interesados en que el uruguayo siga en su nómina, ya que además de realizar una buena campaña en la tarea de la zona defensiva, también ha sido fundamental en el ataque, como cuando anotó frente al América de Cali en los recientes cuadrangulares de la Liga Colombiana. Así las cosas, según informó el diario AS, el Cruz Azul estaría evaluando las posibilidades para el próximo año deportivo de Cándido, pues tampoco sería tenido en cuenta en el fútbol de México, pero sí debe definir la situación de cara a la siguiente temporada. Pero mientras Camilo Cándido define su futuro en el Atlético Nacional, ya se empieza a hablar del reemplazo del jugador uruguayo. El Atlético Nacional se prepara para afrontar la Copa Suramericana 2026 tras haber cerrado temporada en la conquista de la Copa Colombia, lo cual le dio tiquete directo a la fase de repechaje en esta edición continental. Dentro de este contexto, el club recibió una noticia relevante para la conformación de la nómina. Samuel Velázquez, lateral izquierdo que militó por el Deportes Tolima durante el último año, regresará al equipo verdolaga, lo que representa el primer movimiento confirmado dentro del mercado de pases del equipo verdolaga. No se le podría llamar un refuerzo, ya que hace parte de la plantilla del Atlético Nacional, pero sí es un jugador que debe regresar ante la posible salida de Camilo Cándido. La confirmación del regreso de Velázquez surge luego de que el propio futbolista declarara en Win Sports que su futuro inmediato estará en la ciudad de Medellín, ya que el Tolima no ejecutó la cláusula de compra estipulada en su contrato a condición de préstamo. El defensor expresó el 19 de diciembre del 2025 en el partido del Día del Fútbol envigadeño las siguientes declaraciones. Veremos, todavía estoy en conversaciones, lo más probable es que vuelva al Atlético Nacional, así que veremos. Tolima no ejecutó la cláusula de compra, por lo que tendría que volver al equipo. Durante su paso por el Tolima, Velázquez formó parte de un plantel que acumuló 96 puntos de reclasificación y alcanzó la final del segundo semestre en la Liga Colombiana, lo que le permitió al club asegurar cupo en Copa Libertadores en fase de repechaje. En el plano individual, el lateral izquierdo marcó un único gol, el cual se produjo en un encuentro frente al Once Caldas en Manizales. Otra de las salidas ya confirmadas en el Atlético Nacional es la del extremo por derecha Marino Inestrosa, jugador que al parecer jugaría en el equipo del Boca Juniors de la Argentina, aunque también aparecen ofertas en el fútbol de Brasil. Así que el jugador ya no era parte de la plantilla del Atlético Nacional
y su venta estaría estipulada en los 6 millones de dólares que le entrarían al conjunto verdolaga pensando en reforzarse para la Copa Suramericana. En otras noticias, el Atlético Nacional ya conoce quién será su rival de Copa Suramericana, tratándose nada más y nada menos que el equipo de los Millonarios, donde ambos equipos colombianos tendrán que eliminarse en fase previa para soñar con la fase de grupos. Al conocerse esta noticia de que el equipo de los Millonarios enfrentará al Atlético Nacional, desde Millonarios ya manifestaron su molestia por tener que enfrentarse al equipo verdolaga en una fase tan prematura. La suerte internacional llevó al equipo de los Millonarios a enfrentarse frente al Atlético Nacional en la fase preliminar de Copa Suramericana, un duelo que será a partido único y que dejará a uno de los dos grandes del fútbol colombiano con un fracaso apenas empezando el 2026. La llave dejó varias reacciones e incluso el jugador de los Millonarios, Jorge Arias, dio a conocer su opinión sobre lo que significa este duelo entre los dos históricos del fútbol colombiano, dejando claro en una entrevista con ESPN que es un tema pendiente ganarle al Atlético Nacional en el escenario internacional. Sobre esto, este jugador indicó lo siguiente: un duelo bastante parejo e importante por el contexto de lo que vienen haciendo los dos equipos en estos años recientes e históricamente también. Falta todavía mucho tiempo, pero desde ya empezamos con el anhelo y las ilusiones de clasificar en este torneo frente a un gran rival como lo es el Atlético Nacional y más en su casa. Pero más allá de las declaraciones del jugador de los Millonarios, en el entorno del equipo azul se encuentran inconformes por el sorteo que les tocó frente al Atlético Nacional, ya que para ellos el conjunto verdolaga salió favorecido. En el azar, el Atlético Nacional quedó como local en una definición que se definirá a un solo partido, a partido único. Este detalle, clave en torneos de eliminación directa, implica ingresos por taquilla para un solo equipo y ventajas deportivas. El partido único programado para el 3 de marzo del 2026 en el Atanasio Girardot no solo revive la rivalidad futbolística, sino que abrió debate por las condiciones económicas y el favorecimiento verdolaga. El Atlético Nacional llega con el rótulo de favorito tras coronarse campeón de la Copa Colombia 2025, mientras que el equipo de los Millonarios está en el anonimato, con una temporada totalmente desastrosa, sin siquiera clasificarse al grupo de los 8, mediocridad en su máxima expresión. La controversia del partido escaló cuando trascendió que la Conmebol habría otorgado a los Millonarios una pequeña ayuda económica de $250.000 por actuar como visitante en partido único, al no percibir los ingresos de la taquilla propia. En contraste, el Atlético Nacional recibirá $225.000 por ser local, cifra que se suma a lo que recaude por entradas en el Atanasio Girardot. Desde la óptica del azul, la ecuación no termina de equilibrar. Si se contabiliza la taquilla del local, la brecha económica final siempre favorecerá al Atlético Nacional, situación que ha generado molestia interna en los Millonarios, según las versiones cercanas al equipo. Y ante la discusión financiera se sumó también el tema de la tribuna visitante. La Conmebol exige destinar un espacio para aficionados del equipo foráneo, pero en Atlético Nacional contemplan pagar la multa de $20.000 para no habilitar ese sector con hinchas de Millonarios por temas de seguridad y de logística. Esta decisión se ampara en los antecedentes de seguridad y convivencia, ya que desde hace años no se permite el ingreso de hinchas de Millonarios al Atanasio. Ya con el calendario marcado y los ánimos caldeados, el cruce promete ser intenso dentro y fuera de la cancha. Más allá del fútbol, el pulso por equidad, ingresos económicos y seguridad ya están jugando su propio partido. ¿Qué opinan ustedes del regreso de Samuel Velázquez y la posible salida de Camilo Cándido para la temporada del 2026, pensando en Copa Suramericana? ¿Creen ustedes que el Atlético Nacional salió favorecido al jugar de local en esta eliminación directa frente a los Millonarios por el hecho de que el equipo verdolaga quedó campeón de la Copa Colombia, cosa que los Millonarios no hicieron, pues fracasaron en absolutamente todo en el 2025?
Dejen su opinión en la caja de comentarios.